¿Es este número 1? Suscríbete. Envía el Tamuero al 7733. Hasta 3.000 euros, sin dar explicaciones. Y en solo 24 horas tras aceptar mi solicitud. Llame a Vida Libre de Cofidis, 902-432-432. Cofidis, el dinero directo. Hola, papá. Cariño, mi padre. Hola, mucho gusto. Un placer. El baño, por favor. Ahí, a la derecha. Oh, gracias, mamá. Qué bonito. Bienvenida a la familia. Nueva fórmula Axe con... Hasta 6.000 euros para disfrutar de las vacaciones. Llama, es gratis. 922-0033. Imagina los nuevos Solbran fruta y fibra. Imagina deliciosos trocitos de fruta fundiéndose con copos ricos en fibra Olbran. La vida con fibra está bien, pero con fruta está mejor. Nuevo Solbran fruta y fibra. Prueba su efecto. Buenos días. En esta jornada, en la que termina una semana marcada por el debate del Estado de la Nación, vamos a hablar de más cosas en la mirada crítica. Vamos a hablar de Navarra por varios motivos, motivos festivos y también motivos políticos. Los políticos tienen que ver con que no se acaba de cerrar el pacto entre el Partido Socialista y los nacionalistas vascos de Nafarroa Bai. Parece que el acuerdo acabará alcanzándose, pero hay que vestirlo y eso es lo más difícil. Hablaremos de ello en la mirada crítica. Hablaremos también de la historia, una historia humana, la de una mujer española que se enamoró de un afgano, se fue a vivir a Afganistán y acabó metida dentro de eso, dentro de un burka. Nos contarán su historia aquí en la mirada crítica. Hablaremos también de lo que se avecina este fin de semana en materia deportiva. Vuelve la Fórmula 1, vuelve aquí a Telecinco, será en el Reino Unido, en la casa de Hamilton. Veremos qué ocurre en este nuevo duelo entre Fernando Alonso y su compañero de equipo. Y hablaremos también de una de las fiestas más famosas del mundo. Veremos los encierros a partir de mañana porque a mediodía de hoy estallan las fiestas con el lanzamiento del chupinazo. Vamos a estar en directo en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Será dentro de un momento aquí en la mirada crítica. Hasta ahora. Vuelve el flechazo seguro. En Direct Seguros tu seguro a todo riesgo desde €1. No solo cubre los malos olores, sino que los elimina. Contra los malos olores continuos también tienes Oust eléctrico, que no solo los cubre, sino que los elimina de forma continua. Oust eléctrico. Recordar el esfuerzo multiplica tu recompensa. Nueva fragancia Sportman Pro. Siente la recompensa. Ahora, al comprar tu fragancia favorita, te llevas noches de hotel gratis. Imagina un día, Dios mío, en que tu vida cambia para siempre. ¿Nos están atacando? No es como si no hubiera nadie fuera. Si ha sido un ataque, ahí fuera será el caos. Mucha gente, empieza a haber disturbios, necesitamos ayuda. ¡Se están muriendo! Jericho. ¿Hay alguien ahí? El principio del fin. Con Buckler consigue gasolina gratis y disfruta de kilómetros de sabor. Infórmate en buckler.es. Buckler 00. El poder del sabor. Bienvenidos a la mirada crítica del viernes 6 de julio, día del chupinazo, vísperas de San Fermín. Estaremos en directo en Pamplona dentro de un momento, pero este día es noticia en Navarra, no solo por San Fermín, lo es también porque aún no se consuma el acuerdo entre el Partido Socialista y los nacionalistas vascos de Nafarroa Bai. De momento es evidente que la UPN, la marca electoral del PP en Navarra, queda fuera del gobierno a pesar de su amplia victoria electoral, aunque no por mayoría absoluta. También es evidente que los socialistas optan por los nacionalistas, pero trasladar eso a un papel es más difícil. La decisión de Navarra es compleja también para Zapatero. Pactar con Nafarroa Bai no es solo un asunto de la comunidad foral. Los socialistas temen el efecto negativo que ese pacto pudiera llegar a tener en las elecciones generales y sin duda hará aumentar la enorme distancia que ya separa al PSOE y al PP en todo lo que tiene que ver con el País Vasco, con Navarra y con la lucha antiterrorista.
Los socialistas se justifican diciendo que no se puede criminalizar a una coalición democrática como Nafarroa Bai. Los populares dicen que no criminalizar no significa entregarles el poder. Dentro de unos minutos hablaremos con Fernando Puras, el aspirante socialista a presidir Navarra. Nos contará los puntos de discrepancia con Nafarroa Bai que retrasan el posible acuerdo y le pediremos también su pronóstico. Las discrepancias quedaron claras también en el último acto del debate sobre el Estado de la Nación. PSOE y PP no votaron juntos ninguna de las resoluciones sobre el terrorismo. Lo comentaremos en nuestra mesa de análisis. Al margen de las cuestiones políticas, un médico especialista nos dará recomendaciones sobre qué debemos comer y beber para enfrentarnos con éxito al calor de estos días, porque suben las temperaturas. También nos contarán la historia de una española que se fue a Afganistán por amor, se vio metida dentro de un burka y tuvo que huir de la guerra y de la miseria. Su vida está ahora en un libro. Pero ya se lo decíamos, entramos hoy en la semana más loca de Pamplona. San Fermín está a la espera del chupinazo de este mediodía para estallar en fiestas. El chupinazo será como siempre a las 12, pero a esta hora ya está todo listo para recibir a miles de pamploneses y visitantes que se preparan para disfrutar de una de las fiestas más famosas del mundo. Lorea Nagore está en la plaza del Ayuntamiento en Pamplona, desde donde se lanzará ese chupinazo. Lorea, los pamploneses ya calientan motores. Buenos días, Vicente. Pues aquí estamos con el pañuelo en la mano en la plaza del Ayuntamiento. Dicen que da mala suerte ponérselo antes de tiempo y el panorama en la plaza es el que veis. La gente ya tomando posición y el resto reponiendo fuerzas porque hasta ahora en Pamplona se almuerza para estos 8 días que vienen de fiesta. Pero será a las 12 con esta plaza ya abarrotada de gente cuando la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, salga a ese balcón a lanzar el chupinazo que dé inicio a las fiestas. Lo hará al son del Gora San Fermín. Volveremos a Pamplona y les decíamos que hablaremos también de la alimentación más adecuada en esta época del año. Estamos en un mercado para comprobar qué tipo de productos alimenticios compramos más en verano. Paco Ballesta está allí. ¿En qué nos gastamos el dinero, Paco? Buenos días. En fruta y en hortalizas, en cosas que nos hidraten, que nos ayuden a estar con más energía estos días de tanto calor. Vean este mostrador, estas cajas llenas de fruta, principalmente fruta de la que el que se las come puede sacar agua. La gran reina del verano, sin ninguna duda, esta, la sandía. Más de 100.000 toneladas se venden al año. Y en esta época de verano, en una playa de Valencia, han encontrado la manera de unir la diversión y el ejercicio. Patricia Radoa, ¿en qué consiste la idea? Buenos días, Vicente. Pues es el Aeróbic Playa y, como suele decirse, en mente sana, en cuerpo sano. Fijaos, Vicente, qué cuerpos tenemos aquí. Nos pueden resultar más o menos estéticos, nos pueden gustar o no, pero lo que es seguro es que son algunos de los cuerpos más sanos y menos estresados que podemos encontrar a estas horas de la mañana por nuestro país. El secreto, como decíamos, el Aeróbic Playa, que practican cada día y que previene enfermedades cardiovasculares. Tendremos más datos dentro de unos minutos y estaremos también atentos a lo que va a ocurrir a partir de hoy en el circuito de Silverstone. El domingo se disputa el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1. Asistiremos a un nuevo duelo entre Hamilton y Alonso. Y las cosas no se le han puesto fáciles al piloto español, que va por detrás en la clasificación y se enfrentará a un rival que va a correr en casa porque es inglés. Esas imágenes que ven son solo un aperitivo de las que podemos ofrecer dentro de unos minutos. Una carrera entre Alonso y 3 coches Mercedes que salen antes que el bólido del asturiano. Veremos cómo termina todo esto. Este es un avance de los contenidos de la Mirada Crítica de hoy, pero antes vamos a recibir una visita especial. Nuestro invitado ha sido durante muchos años un personaje muy principal. Ahora se ha puesto un poco a un lado, solo un poco, para que sean otros quienes continúen su obra. Pero siempre es interesante conocer sus opiniones y las cosas de las que se ocupa ahora. Jordi Pujol, presidente, buenos días. Buenos días. Gracias por estar en la Mirada Crítica. Bueno, hacía mucho tiempo que queríamos que viniera usted por aquí. Sí, hacía mucho tiempo, sí. Bueno, lo hemos conseguido, entre otras cosas, porque tenía que estar aquí en Madrid en estos días por una organización, un organismo en el que usted participa. Sí, bueno, esto es la Tribuna Corea-España, que hace una reunión un año en Corea, otro año en España, y concretamente este año tocaba aquí. Y por eso he venido a Madrid. Hace 2 años fue en Barcelona, el año pasado en Corea, hoy en Madrid, el año que viene en Corea. Y bueno, para procurar ese país, en fin, conocer mejor ese país, que es un país extraordinariamente interesante, con el cual tenemos poca relación económica, aunque estos eventos está subiendo, ¿no? Y que, en fin, es un país de tener en cuenta. Bueno, le hemos traído... Asia en general hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Siempre. Por supuesto, China y Japón y tal, pero Corea también. Hemos querido que estuviera aquí, ya hace tiempo que queríamos que estuviera aquí para comentar
Las cosas que hizo, las cosas que pasan ahora, porque siempre nos interesa su opinión como, bueno, un analista político muy especial por la experiencia que tiene en la materia. Y hoy nos encontramos, y se lo vamos a decir ahora mismo a nuestros espectadores, con que es muy probable que dentro de unos minutos, a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, se produzca un cambio de gobierno. Es posible que Zapatero convoque a partir de las 10 de la mañana, casi se lo podemos confirmar, una rueda de prensa en la que anunciará algunos cambios en su gabinete después del debate sobre el Estado de la Nación y justo antes de que todo el mundo se tome vacaciones ahora en verano, de cara a las elecciones que, si no se adelantan, se van a convocar en marzo del año que viene. ¿Qué le parece esta decisión del presidente de cambiar su gobierno justamente ahora? Bueno, la verdad es que no la esperaba, pero de todas formas, si es que se produce, ¿no? Usted la da por parece bastante prácticamente segura, ¿no? confirmado, Sí, sí. casi confirmado, sí. Bueno, pues tiene su lógica, ¿no? Que quiera enfocar el último tramo de la legislatura, estos últimos 8 meses que quedan, pues con un equipo renovado, dando la sensación que, en fin, de nuevo dinamismo, de más frescura, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, un equipo más fresco, puede tener su interés, ¿no? Pero en fin, yo quiero decirle que yo, entonces, de todas esas cosas hablo ahora muy a título personal, ¿no? Lógicamente. Te he dicho que nos interesa siempre su me he opinión. apartado un poco de la política, no, me he apartado mucho de la política, ¿no? Y además procuro estar al margen, porque, ¿sabe usted qué pasa? Que la primera obligación de un expresidente, y más de un expresidente que ha sido 24 años presidente de Cataluña y que ha sido pues también líder durante mucho tiempo de su partido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando se retira, pues tiene, la primera obligación es no estorbar a los que vienen detrás, ¿no? No querer seguir, en fin, metiéndose por ahí. El problema de todos los expresidentes acaba siendo ese, ¿no? Buscar exactamente el sitio en el que estar. Buscar ese sitio. Sin molestar. Decía Felipe González, no sé si usted comparte la opinión, que son como jarrones chinos, ¿no? Que no se sabe muy bien dónde ponerlos. No sé si usted se siente igual que con lo que decía Felipe González. Bueno, no, yo no me siento especialmente incómodo. Yo creo que lo ha asumido bastante bien y creo que Felipe González también, ¿no? Pero en general, ahora mismo, por ejemplo, fíjese usted, métase usted en la cabeza de Blair. Un hombre joven. Un hombre muy joven, claro. 54 años, sí. Muy joven. Lleva 10 años de presidente, brillante, aplaudido aquí, aplaudido allí, muy influyente, decisiones importantísimas a nivel mundial, ha cambiado Gran Bretaña, ha sido un presidente muy importante, un primer ministro muy importante, ¿no? Bueno, de la noche a la mañana, pues, todo cambia, ¿no? Como dicen yo creo que algunos ministros ya dejan de llamarme por teléfono. Claro. ¿Ha tenido usted esa sensación? Hombre, también? Claro, todos, pero con eso hay que contar y forma parte de la vida, ¿no? Y yo personalmente estoy bastante, perdone la inmodestia, pero estoy bastante satisfecho de cómo lo he llevado esto, ¿no? Bueno, era para decirle todo eso, venía porque decía, oiga, yo hablo muy a título personal, es decir, si quiere usted ya saber qué piensa Convergencia y Unió, pues tiene usted que hablar con los que en estos momentos lo hemos hecho, lo hacemos a menudo, tanto con Arturo Mas como con Durán, sí. Con Trías, etcétera, ¿no? Mirando hacia atrás y pensando que ya han pasado 3 años desde que abandonó su cargo como presidente de la Generalitat. 3 y medio, 3 y pico. ¿Cree que usted hizo bien el tránsito, el cambio, la salida? Bueno, yo creo que lo hicimos, porque, en fin, eso no lo hice yo solo, bien. Lo que pasa es que las cosas no han salido totalmente bien, ¿no? Pero que lo hicimos bien es que, mire usted, pues yo lo dejo, bueno, ¿qué pasará ahora? Se Pujol, es decir, el pronóstico era el día que Pujol se retire, ¿no? Y pues entonces todo esto de Convergencia y Unión entrará en una cierta crisis y a lo mejor pues se deshace, porque claro, no deja de ser una construcción no absolutamente monolítica, ¿no? Bueno, y bien, pues no. En realidad hemos ganado todas las elecciones que ha habido desde que me... No, pero ganar y no gobernar... Ganar y no gobernar, eso es otro tema. Pero realmente el partido, por ejemplo, las últimas elecciones municipales, cada vez que hay una elección, y dice, ahora sí, ahora esta vez... Bueno, las últimas elecciones municipales, Convergencia y Unió le irá muy mal, por una serie de razones. Pues la verdad es que las elecciones ha sido el único partido, la única fuerza política, Convergencia y Unió, que ha aumentado en términos relativos, porque en términos absolutos hemos bajado todos debido a una abstención muy grande y muy preocupante, ¿no? Pero en términos relativos, el único partido, los otros únicos que hemos subido hemos sido nosotros, 3, nosotros, Convergencia y Unió, los abstencionistas. Claro, pero al final pierden... Y los votos en blanco.
o votos nulos. Estos han subido. Claro, y pierden ayuntamientos, por sí, ejemplo, bueno, importantes, porque, claro, como Tarragona, por ejemplo. Sí, bueno, pero Tarragona lo perdimos, simplemente lo perdimos. Otros sitios lo hemos perdido habiendo ganado. Pero en cambio hemos ganado otros, ¿no? O sea que evidentemente hay una serie de sitios donde habiendo ganado primeros, luego pues la coalición, el tripartito ese, pues nos quita algo. Pero de todas formas sigue siendo muy importante mantener la fidelidad del electorado, a pesar de que por 3 veces no ha sucedido esto, pero nuestra gente sigue votándonos, ¿no? Por lo tanto, esto se ha hecho bien. Ahora, las cosas, pues, bueno, por la que sea, incluso quizás ya por las causas anteriores que ahora han aflorado, por lo que sea, ¿no? Por lo tanto, sin darle ninguna responsabilidad a los actuales responsables, ¿no? Del partido de Convergencia y Unió, pues, bueno. Pero todas aquellas predicciones de que esto, pues, la prueba es que, oiga, tanta predicción de que íbamos a pasar a una especie de purgatorio y tal, y en el último debate sobre el Estado de la Nación aquí en Madrid... ¿Les han aprobado todas las resoluciones? Pues, ya está. Quiere decir que, por lo tanto, seguimos siendo una fuerza política muy importante, claro, muy pero considerable. el hecho de bueno, que... en realidad, la primera fuerza política del Parlamento de Cataluña, ¿no? Claro, pero el hecho de que durante una buena parte de estos 6 años y pico que usted lleva fuera de la Generalitat, el Partido Socialista en el poder no haya tenido en cuenta a Convergencia y Unión a la hora de aprobar grandes cosas en el Parlamento, en las Cortes Generales, y ahora sí lo haga cuando se acercan las elecciones, ¿a usted a qué le suena? Bueno, seguramente oportunismo, ¿no? O sea, por otra parte, en fin, no lo digo en tono crítico, pues les interesa, les interesa. Lo que pasa es que hay una cosa, ¿sabe usted?, importante, que eso ya no es un hecho de tipo oportunista, ¿no? Es decir, oportunismo quizás por parte del PSOE, o en algún momento por parte del PP, pero no oportunismo por parte de Convergencia y Unió. Convergencia y Unió desde siempre, desde el 75, desde el 77, se propuso, aparte de conseguir una buena autonomía para Cataluña y un buen desarrollo de Cataluña, etc., en fin, todos los temas específicamente catalanes. Parte de esto, por supuesto, que es una razón principalísima de ser de Convergencia y Unió, pero se propuso, dijimos, nuestro papel en la política española tiene que ser procurar que se mantenga la estabilidad, la continuidad y la gobernabilidad. Siempre, naturalmente, tenemos que hacerlo siempre que los gobiernos que haya sean gobiernos con los cuales podamos, es decir, que no represente hacer esto, pues ir radicalmente en contra ni de Cataluña, ni de nuestro programa político, económico, social, a efectos generales españoles, ¿no?, o europeos de política exterior. Pero bien, por poco que en Madrid, los que manden en Madrid, o los que puedan mandar, pues sean gente que lleve, en fin, que quiera aplicar programas positivos, pues nosotros nos vamos a dar apoyo. Si lo necesitan. Claro, ha habido muchísimos años que con mayorías absolutas no era necesario, el PSOE y ¿no? el PP no nos han necesitado para nada, ¿no? Pero cuando nos han necesitado, nosotros, si esto respondía al interés general español y si respondía y se planteaban temas que podíamos aceptar desde nuestro punto de vista, en fin, programático, pues nosotros no hemos fallado nunca. Sobre eso quería preguntarle. Yo creo que esto, en general, la opinión pública española no es consciente de esto. ¿Usted cree que no? No. No, porque no. Todo el mundo sabe la influencia que ustedes han tenido durante muchísimos años, durante los 20 y tantos años que usted fue presidente de la Generalitat. Esta aportación positiva no se es muy consciente de esto. No, quizá lo que haya también es una crítica por una parte de la sociedad, precisamente a la influencia que ustedes nacionalistas hayan podido tener. Bueno, no que no se sea consciente de la cuando importancia, nosotros ¿no? dábamos apoyo al PSOE, y creo que hicimos bien en dárselo en los años 93, 94, 95, que eran años muy difíciles. Muy difíciles para el PSOE, y bueno, y no muy difíciles, pero son muy decisivos para España. Pues el PP nos atacaba, pues, en fin, de una forma muy tremenda, ¿no? Y luego les pidieron para acá. Luego, cuando estuvimos dando apoyo al PP, pues, porque también era necesario, pues nos atacaba el PSOE. Y cuando dimos apoyo a UCD, pues claro, fíjese usted, yo el otro día murió Fuentes Quintana, ¿no? Pues mi primer reflejo fue coger el avión y irme al tanatorio y volver a Barcelona. ¿Sí? Bueno, simplemente esto. ¿Por qué? Bueno, porque en julio del 77, en un momento delicadísimo, quizá la gente no se da cuenta de lo muy delicado que era el momento político, y además muy delicado en el aspecto no solamente de ETA,
que entonces mataba a mansalva, desde el punto de vista económico, porque España podía hundirse en una gran crisis económica que hubiera hecho muy difícil la transición. Nosotros fuimos a ver a Fuentes Quintana, vicepresidente del gobierno y ministro de Economía, le dijimos, oiga, tenemos la sensación que esto va a ir muy mal, esto es peligrosísimo, pero nosotros tenemos confianza en usted, porque se la teníamos, incluso en el terreno personal, y en su programa, hemos leído su programa, oiga, sepa que ellos no tenían mayoría absoluta en el UCD. Para tener mayoría absoluta necesitaba el apoyo de alguien, y nosotros teníamos los votos necesarios para darle esta mayoría absoluta. Nuestros votos están a su disposición de una forma incondicional. No lo estarán para discutir a lo mejor el Estatuto de Cataluña, pero para esto usted sepa que nosotros votaremos siempre con usted. Bien, esto no lo hizo nadie más. Esto no lo hizo nadie más. Y esto lo hemos hecho repetidas veces con UCD, con el PSOE, con el PP. Cuando se nos ha necesitado. Cuando no se ha necesitado, pues nos han llamado y a veces nos han maltratado, ¿no? ¿Y está dispuesto? Usted ya no es el líder de su partido, pero ¿cree usted, a título personal, ¿usted cree que su partido estará dispuesto a repetir ese apoyo, gane el PSOE o gane el PP en las próximas elecciones? Bueno, va a estar complicado esto, ¿no? Pero, bueno, en realidad la actitud es la misma, ¿no? Lo que pasa es que los interlocutores, vamos a ver, por ejemplo, evidentemente en estos momentos, estoy hablando a título personal, yo creo que en el PP es imposible. También lo fue en tiempos con el PSOE. Vamos a aprovechar. ¿Es muy difícil o es imposible? Mire usted, le voy a poner el ejemplo del PSOE, porque el pasado. Hubo épocas, pasa que no nos necesitaba entonces el PSOE, porque si se hubiera planteado este tema, hubiera sido imposible. Porque la agresión que hizo el PSOE contra nosotros, y contra la Generalitat, y contra usted personalmente, y contra mí personalmente, el caso Banca Catalana conocido, pues fue tremendo, ¿no? La agresión fue tremenda, ¿no? Pasa que tampoco lo necesitaban para nada, porque tenían unas mayorías muy amplias y tal, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues que luego el PSOE cambió. Y cambió, en honor a la verdad, debo decir que cambió antes de perder la mayoría absoluta. Es decir, alguien en el PSOE se debió dar cuenta, ya cuando hayan pasado pues 6 o 7 años de tensión y de ataque, en fin, aquello que llamas, claro, aquella expresión de acoso y derribo, la destrucción del adversario, es una expresión acuñada por el PSOE, ¿no? O sea, para que cada uno que cargue con su responsabilidad. Esta expresión que indica, bueno, vamos a por todas, a destrozar, a destruir, era del PSOE. Bueno, pues PSOE luego cambió, antes de perder la mayoría absoluta. Y luego la perdió y PSOE, pues, y luego, la verdad, por ejemplo, es que nosotros empezamos, yo personalmente incluso, empecé muy mal con el PSOE y terminé bien. La colaboración que tuvimos al final fue, yo creo que muy positiva, fue muy positiva, y muy positiva para el conjunto de España, entendámonos, ¿no? Yo quedé satisfecho de aquella colaboración en el sentido de pensar que habíamos hecho una buena labor, ¿no? Bien. Pepe, hombre, ahora en estos momentos, título personal, lo repito, lo subrayo, ¿no? Yo no veo que se pudiera hacer nada con el PP, ¿no? ¿Es más difícil pactar ahora con el PP que cuando usted pactó con Aznar en el Hotel Majestic de Barcelona? Entonces no era... Bueno, vamos a ver. Entonces también el PP había llevado una campaña también muy tremenda contra Convergencia y Unió, incluso contra mí personalmente, pero en el momento del cambio aquel se produjo de una forma en que, primero, era muy necesario que alguien permitiera que se gobernara. Que gobernara. Pero no había, oiga, esto lo decía, cómo. Esto lo decía gente del PSOE, ¿no? Puesto que él lo ha dicho públicamente, antes yo no lo decía por respeto, ¿no? Pero él lo ha dicho públicamente, Felipe González, aquí tiene que gobernar a alguien y no vamos a ser nosotros, por lo menos ahora. Ellos tenían la esperanza de aquello que decía un año, ¿no? La dulce 6 meses, derrota y tal. Sí. Pero ahora tiene que gobernar a alguien porque era un momento muy decisivo, y le voy a decir por qué era muy decisivo. Y solo podíamos ayudar nosotros que gobernara. Entonces esto lo entendió desde Felipe González, lo cual le honra, porque claro, tenía un sentido de Estado en este sentido, ¿no? Hasta Aznar, que había al PP en general, vaya, que había llevado a cabo una campaña también de destrucción contra nosotros, y bueno, y lo comprendíamos nosotros. ¿Por qué era muy importante en aquel momento? Era muy importante, no tenía el mismo dramatismo que en el 77, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, o que en el momento que también hicimos un gesto de ese tipo, que fue cuando el 23F,
pero era un momento muy decisivo porque era el momento de la entrada a la Unión Económica y Monetaria Europea, era el momento del euro, que se estaba preparando lo del euro, era el momento que se tenían que cumplir las condiciones de Maastricht para poder estar en la primera división europea, no quedar como un rezagado, era un momento para acabar de salir de la crisis económica y hacer posible este gran desarrollo económico que ha habido desde el 93, es decir, claro, Solbes lo empezó ya colaborando con nosotros, luego lo hizo Rato, y lo hizo muy bien, por cierto, durante 8 años, luego lo hace Solbes y lo hace bien, ¿no? Claro, pero aquello estaba entonces en germen y aquello era el momento de hacerlo. ¿Entiende usted? Y entonces nosotros, pasando por encima, yo diría que incluso algunas ofensas y una serie de cosas, y en fin, una hostilidad, nosotros pasamos, lo hicimos bien. Lo hicimos bien, no sé si desde el punto de vista del interés de Convergencia y Unió, pero desde el punto de vista del interés general español, hicimos bien. Y cumplimos. Hay más motivos para hacerlo que también obligaba a hacerlo, ¿no? Es de que el PP ganó después de muchos años de estar en la oposición, y esto había algunos socialistas que también lo entendían y que les honra haber entendido esto. Luego gana por mayoría relativa y no puede formar gobierno según como es. Entonces, a esta gente que durante 13 años ha estado esperando gobernar, que pensaban que iban a ganar muy claramente, no lo hicieron, ganaron justito. Y entonces, pero ganaron, y claramente a pesar de todo, ¿no? Y entonces se les hurta la posibilidad de gobernar, el trauma que esto hubiera producido en el cuerpo social español, ¿no? Que sobre todo si se descarta Cataluña, de todas formas da buena mayoría clara a pesar de todo, al PP hubiera sido muy traumático, ¿no? Porque claro, cuando se gobierna un país con una mentalidad no de día a día, sino con una cierta visión histórica de pasado y de futuro, ¿hacia dónde va ese país? ¿Hacia dónde hay que llevarlo, no? Pero hay que llevarlo, hay que conducirlo de una forma que no se desgarre por dentro. Bueno, bien, nos queda poco tiempo, presidente. Todo eso parece poco político, ¿no? Bueno, nos queda poco tiempo porque, insistimos, estamos pendientes de la comparecencia del presidente Zapatero. Todavía tenemos un par de minutos, pero no quería dejar de hacerle un par o tres de preguntas más en este poco tiempo que nos queda. Una, referida a la coalición Convergencia y Unión. Intente ser sincero con nosotros, a pesar de ser un analista ya desde un poquito fuera, aunque usted sigue teniendo algo que ver con su coalición. ¿Teme por la unión entre Convergencia y Unión, por las disputas que se producen periódicamente entre Artur Mas y Duran Lleida, por las legítimas opiniones de cada uno y las legítimas ambiciones políticas que pueda tener cada uno? Yo creo que no, en fin, yo realmente ha habido un momento en que esta tensión, creo que a quien fuese, pues se le escapó un poco, ¿eh? Pero yo pienso que no, sinceramente no. Es decir, pienso que no, quiero decir que vamos a ir a las elecciones. Yo creo que además estas elecciones que vienen, solamente si vamos juntos, pues vamos a tener un buen resultado. Y yo creo que esto pues funcionará. ¿Y Jordi Pujol teme por lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional a propósito del Estatuto de Cataluña? Sí. ¿Teme que pueda ser un no al Estatuto de Cataluña? ¿O a una parte del Estatuto de Cataluña? Ahí yo tengo un... Bueno, podría ser un no, o podría ser otra cosa que en ciertos aspectos es peor, y es que hicieran una sentencia, y que creo que, con sinceridad le diré, ¿no? Ahí esta preocupación mía no va solamente dirigida al Partido Popular, sino también a Rodríguez Zapatero, ¿no? El problema que tenemos con Rodríguez Zapatero es que no inspira confianza. ¿No se fía usted de Zapatero? No a mí, sino en general en Cataluña. Ahora supongo que Rodríguez Zapatero intentará pues recuperar esto, porque claro, vienen las elecciones y a lo mejor cumplirá sus promesas, o medio cumplirá, o parecerá que cumple sus promesas. Pero ahí yo debo decir con toda rotundidad que, a mí personalmente por supuesto no, pero yo creo que en Cataluña, y ese esfuerzo que está haciendo estos días para, en fin, recuperar esta imagen, porque claro, el voto de Cataluña es muy importante, y él lo sabe. Para el PSOE lo es. Pero para el PSOE lo es, sí. Por lo tanto, pero bueno,
En fin, el caso es que nosotros yo creo que vamos a tener un buen resultado. Repito, ha habido un momento en que yo he temido que hubiese quizás alguien que hubiera quizás pensado demasiado la cosa, pero vamos a ir y vamos a hacer un buen resultado y vamos a hacer cuál es nuestro papel, de acuerdo siempre con entrando o no entrando en el gobierno, porque yo creo que ahora esto es absolutamente prematuro hablarlo. Fíjese usted, entrando en el gobierno podemos hacer un papel equilibrador, pero ya hemos demostrado que sin entrar en el gobierno también lo podemos hacer. Usted nunca quiso que Convergencia y Unió tuviera ministros en el gobierno. Ahora puede ser que sí, parece que al menos Durán Lleida está encantado. No pudiese tenerlos, pero que no había Pero visto... nunca los hubo. Nunca tomó la decisión de que los hubiera. No, porque claro, fíjese usted, ¿cuándo podíamos haber entrado? Aznar se lo propuso formalmente. No, en un momento determinado se empezó a hablar esto en la época de UCD, pero luego ellos ya lo insistieron tampoco. Pero concretamente en ese gobierno al cual dimos un apoyo decisivo del Partido Socialista en el 93, ese gobierno, porque nosotros apoyábamos un gobierno que lo hacía muy bien, por cierto, pero que estaba absolutamente corcomido. Es decir, no olvide, era el gobierno del GAL, del CSIC, del gobernador del Banco de España, ¿quién puede olvidar de Roldán, etcétera? Además que no voy a decirlos para la lista es mala, no podíamos entrar ahí, ¿no? Era un gobierno tan baleante, teníamos que apuntalarle, teníamos que ayudarle, a fondo, esto desencadenó toda la campaña del Partido Popular contra nosotros, lo aguantamos. Bueno, luego, entrar en el gobierno del Partido Popular se ha visto por la experiencia que era muy arriesgado, y ya era muy arriesgado políticamente y electoralmente dar apoyo al Partido Popular, imagínense además entramos en un gobierno que además cuando la última vez que me lo propuso Aznar, que fue en diciembre del 2001, pues textualmente, porque ahí sí que Aznar no es criticable, porque era diáfono, o sea, no engañaba, ¿no? Es decir, oiga, mire usted, vosotros tenéis que entrar en el gobierno, tenemos que entrar en el gobierno, y decía, por carta, lo tengo por carta, la política que quería hacer, que exactamente era la contraria que queríamos hacer nosotros desde un punto de vista autonómico. ¿Cómo vamos a entrar en ese gobierno? Bueno, todas estas cosas que nos está contando de lo que ha ocurrido en todos estos años, las está poniendo por escrito. Bueno, ahora las pondré. Ahora, de todas formas, ¿ahora qué viene? Pues vienen unas elecciones a las cuales yo creo que vamos a tener un buen resultado, pero ahora discutir, a lo mejor el PP gana por mayoría absoluta, a lo mejor el PSOE gana por mayoría absoluta, a lo mejor unos ganan por no mayoría absoluta, pero les basta con los votos de los canarios, les basta con los votos de no sé quién, etcétera. Muy bien, por lo tanto, ya veremos. Una objeción de fondo en contra por principio de estar en el gobierno español, no la hay. No la ha habido nunca. No la ha habido nunca. Ahora, pues entonces habrá que pactar un programa muy claro, por escrito, pues claro, si algún mérito tuvo el pacto del Majestic, se estaba por escrito. Y estaban muchas cosas, no solamente autonómicas, la supresión del servicio militar. Era un programa de gobierno general, no solamente para Cataluña. Fue una condición de Convergencia y Unión en el 96, supresión del servicio militar. Fue una condición nuestra, está escrita en el pacto del Majestic. Y ahí Aznar, vamos a transformar. Y en ese sentido debo decir, he dicho antes cuál era nuestra posición respecto al Partido Popular, que Aznar tiene una virtud, y es que es muy cumplidor. Cuando hubo terminado de cumplir con lo que había en el Pacto del Majestic, se acabó, ahora entráis en el gobierno y además vamos a hacer otra política. Pues no, vamos a quedar al margen, ¿no? ¿Entiendes? Más con mucha rotundidad, que es de agradecer, no con medias tintas. También nosotros con mucha rotundidad dijimos, no, esto no. Ahora se verá, ¿no? El gobierno fuera de... Está demostrado que desde fuera del gobierno podemos conseguir cosas para Cataluña. Conseguimos, por ejemplo, que lidera la Policía Autonómica. Hicimos el control de carreteras, la lengua catalana como vehicular en la escuela. Cambios importantes, a pesar de que sigue siendo mala financiación, en tener la financiación. Problemas respecto a los medios públicos de comunicación. Pues digo, estando fuera del gobierno, estando dentro del gobierno conseguimos más o menos, no lo sé. Habrá que discutirlo, habrá que verlo, ¿no? Y de momento hay que tener un buen resultado en las elecciones. Bueno, se nos acaba el tiempo del todo, sí, pero quería preguntarle una cosa más antes de terminar. Diga. Al margen de que supongo que está, como se ha demostrado en esta entrevista, al tanto de todo lo que ocurre, tanto en Cataluña como en España, además de estar escribiendo sus memorias, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Verano tengo que escribirlas. Diga. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre a Jordi Pujol ahora que ya no tiene la responsabilidad, la altísima responsabilidad que tenía? Yo tengo un defecto, es que tengo pocos hobbies, ¿no? Esto es un defecto. Y bueno, pues lo que me gusta hacer es, pues, yo básicamente soy un lector. ¿Qué está leyendo ahora? Aquí estoy. Hombre. ¿O qué ha leído últimamente? Es que casi es ridículo lo que voy a decir. No me diga eso. Seguro que no. Es un libro
grueso así, ¿no? Que de un profesor inglés sobre, no se sorprenda y no se sonría, sobre el concepto del honor. El concepto del honor no es poca cosa esto, ¿eh? No es poca cosa. El concepto del honor en las diversas civilizaciones, ¿no? El concepto del honor en los romanos, en los griegos, en los egipcios, el concepto del honor en las sociedades tradicionales europeas, en el sur de Italia, aquí, en España, el concepto del honor, en fin. Bueno, es muy apropiado para alguien que ha tenido el título de muy honorable. Sí, señor. Por ser presidente de la Generalitat. Jordi Pujol, le agradecemos mucho que haya estado en la Mirada Crítica esta mañana. Y ha sido muy interesante hablar con usted, como siempre. Muchas gracias. Muy buenos días. La Mirada Crítica continúa. Les recordamos, estamos atentos a la decisión que parece que ha adoptado el presidente del Gobierno de cambiar a ministros de su Ejecutivo. A las 10 de la mañana va a comparecer, está previsto que lo haga el presidente Zapatero en Moncloa. Lo verán aquí en directo, en La Mirada Crítica. Pero antes nos vamos a ir hasta el kiosco de Justo Mafeo porque hay cosas que vienen en la prensa que son interesantes, aunque ya a estas horas, después de lo que va a pasar con Zapatero, la prensa se ha quedado un poquito antigua, Justo. Sí, se ha quedado antigua. Buenos días, Vicente, y además con mucha variedad, porque no hay dos periódicos que den más importancia a lo mismo. Por ejemplo, El Mundo abre su primera con el juez de Marbella apartado del cargo por recibir favores del entorno de Roca, pero la noticia política es que el PSOE califica de altavoz de ETA a Rajoy por pedirle las actas. Aquí vemos a Zapatero que vota en una de las resoluciones de ayer. Zapatero que dice, ¿alguien se imagina al líder de los conservadores británicos hacer semejante petición a Tony Blair? La Razón. El Congreso mantiene vigente la autorización para dialogar con ETA. Todos los grupos votaron en contra de la propuesta del PP de retirar el aval a Zapatero y difundir las actas de ETA. Y hay una noticia que hace un poco, complementa esa de manera opuesta, pero el Correo, la justicia gala, pide al gobierno español información de sus negociaciones con ETA. La juez Laurent Lever permanece a la espera de respuesta de una comisión rogatoria enviada a Madrid en abril. ABC abre con el gobierno que se aleja de Europa con el cierre de las nucleares antes de 2030. Narbona, la ministra, anuncia que elaborará un calendario de cierre progresivo antes del final de la legislatura. Y veíamos ahí una imagen de lo que ha ocurrido en Islamabad, el asalto a la Mezquita Roja, que tenemos también en La Vanguardia, asedio a la Mezquita Roja de Islamabad. A nada ha servido la detención del imán que desafió al presidente Musharraf y sigue todavía el asedio con boquetes incluidos en las paredes para entrar. Y por último me voy al Diario de Navarra porque tiene dos noticias de actualidad. La primera, la política pura se queda sin apoyo de Nafarroa Bay e Izquierda Unida a darle solo 3 consejeros. Y aquí vemos en la fotografía a la alcaldesa Yolanda Barcina porque Pamplona se viste de blanco y rojo. E empieza San Fermín. Empieza San Fermín, gracias Justo. Será a las 12 de la mañana como siempre, pero vamos a tener un chupinazo político a partir de las 10. El presidente del gobierno, de forma inesperada, aunque los cambios de gobierno muy a menudo son inesperados, va a cambiar a algunos de sus ministros. Se habla de 4 posibles cambios, ya veremos, porque tampoco conviene adelantar demasiado y cometer el error de equivocarse justo antes de que el presidente del gobierno, falta muy poquitos minutos, nos vaya a decir exactamente en qué consiste el cambio. Pero ya decimos que podría estar en torno a esa cifra. Lo veremos, porque lo van a poder ver aquí en directo, en La Mirada Crítica, a partir de las 10, en cuanto comparezca José Luis Rodríguez Zapatero en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Lo verán en directo y lo comentaremos después con nuestra mesa de análisis que ya está aquí, en La Mirada Crítica. Fernando Garea, buenos días. José Luis Gómez, buenos días. Pedro Calvo, buenos días. Hola, buenos días. Última jornada que tenemos de actividad política y de comentario aquí en la mesa de análisis, porque hoy es el último día de la mirada hasta que volvamos después en el mes de septiembre, pero nos deja el presidente muchos temas de los que hablar, de los que vamos a hablar inmediatamente después de su comparecencia. Antes, nos comentaba ya Justo Mafeo y se lo comentábamos también al principio de la mirada crítica, estamos pendientes de qué va a pasar con el gobierno de Navarra. Es el único gobierno de comunidad autónoma salida de las elecciones del 27 de mayo que todavía no se ha constituido. Parecía que estaba a punto de producirse un acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra, el PSOE, y los nacionalistas de Nafarroa Bay, pero todavía ese acuerdo no se ha alcanzado. Hay quien considera que va a ser muy difícil que se alcance, otros, quizá los más, consideran que lo que está pasando es que, como se dice en las bodas, la están peinando. De manera que vamos a hablar con el máximo responsable, con el candidato del Partido Socialista a la presidencia de Navarra. Fernando Puros, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar en La Mirada Crítica. Cuando ayer conectábamos con usted para realizar esta entrevista, no sabíamos que el presidente del gobierno iba a cambiar a ministros de su ejecutivo, de manera que tendremos que reducir un poquito esta entrevista, pero queríamos en cualquier caso hablar con usted. ¿Nos puede decir cómo está la cosa? Porque ayer lo que parecía, después de las reuniones que usted mantuvo, que su partido mantuvo con Nafarroa Bay,
que el problema está en que ustedes quieren quedarse con casi todo el gobierno y ofrecen muy poco a Nafarroa Bai, a pesar de que tiene los mismos escaños y más votos que ustedes. Hombre, mire, no somos tan pretenciosos. La verdad es que lo que sí que hay un acuerdo total referido al programa, a las bases del programa de gobierno, sobre las cuales hemos estado trabajando todos estos pasados días, y en la forma, en el modelo de gobierno sí hay una diferencia, pero lo cierto es que esa idea que se está transmitiendo de que queremos quedarnos con casi todo el gobierno, pues la verdad que no corresponde a la realidad. Lo que sucede es que más allá de un gobierno que refleje estrictamente en proporción matemática la composición o digamos la presencia de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria que puedan dar apoyo a este gobierno, creemos, y así incluso lo hemos denominado, que Navarra necesita un gobierno de progreso para la convivencia, y eso exige que la gran mayoría de la sociedad navarra se vea reflejada en el mismo. Por eso nuestro planteamiento ha sido rebajar las pretensiones partidarias, no solo las de Nafarroa Bai o Izquierda Unida, sino también las del Partido Socialista, de tal modo que el Partido Socialista tuviera 2 consejerías, 2 Nafarroa Bai, 1 Izquierda Unida, y se incorporasen 6 independientes de reconocido prestigio que serían designados tras las consultas a realizar desde la presidencia a las formaciones políticas que dan el apoyo al gobierno. Por tanto, no sería de designación libre, estrictamente discrecional del presidente del gobierno, sino escuchadas las otras formaciones políticas, pero eso sí, con la voluntad decidida de constituir un gobierno que no solo represente a las formaciones políticas que le vamos a dar el apoyo, le podemos dar eventualmente el apoyo, sino que represente a la gran mayoría de la ciudadanía en esa apuesta por un gobierno de convivencia. Entendemos, lo que pasa es que seguramente quienes se sentaban al otro lado de la mesa no se fían mucho de quiénes vayan a ser esas personas que usted dice que serían consejeros independientes y al final los va a nombrar, aunque sea consultando previamente, el presidente, que sería usted, eventualmente, y lógicamente pues eso dejaría muy desequilibrado un gobierno en el que no hay tanta diferencia, una vez visto el reparto parlamentario, entre los escaños que tienen ustedes y los que tienen Nafarroa Bai, que son exactamente los mismos, incluso Nafarroa Bai tiene más votos que ustedes. Mire, la verdad es que nuestro planteamiento es, desde luego, ha de ser siempre, y mi actuación como presidente, si este momento llega, desde luego ha de pretender de ser equilibrada y equitativa, y no voy a ser ajeno por completo, por supuesto, a una situación de esa naturaleza, a un equilibrio de fuerzas parlamentarias de esa naturaleza, y por tanto, como le decía, desde luego lo que no me propongo es actuar caprichosa ni arbitrariamente a la hora de resolver esto, pero obviamente desde el planteamiento que hemos hecho hay muchas fórmulas en las que, si esa es la cuestión, desde luego puede garantizarse que ese equilibrio que pueda ser demandado en cuanto a la atención de posibles propuestas de personas que respondan a un perfil básicamente de capacidad profesional acreditada, pues puedan ser designadas desde la propuesta de unas y otras formaciones políticas. Entendemos. Hay luego otra sospecha muy extendida, seguramente usted lo sabe bien, de que el acuerdo al final se alcanzará y que ustedes quizá están tensando un poco el acuerdo porque al presidente Zapatero le interesa retrasar ese acuerdo, por razones que no solamente tienen que ver con Navarra, sino con vender ese acuerdo con Nafarroa Bai en el conjunto de España. La verdad es que, en fin, especulaciones en torno a este proceso no han faltado en ningún momento. En cada etapa del discurrir del mismo se han planteado de una y otra naturaleza. Lo cierto es que eso carece por completo de fundamento, estoy en condiciones de asegurárselo, y lo que sí sucede es que lo que se produce son las lógicas diferencias a lo largo de un proceso de conversaciones inicial y de negociación posterior, en el que unas y otras formaciones políticas legítimamente pues ofrecen sus puntos de vista y los sostienen legítimamente hasta el punto de intentar hacerlo salir adelante. Pero bueno, la verdad es que por lo demás otro tipo de cuestiones pues son meras especulaciones. Fernando Puras, gracias por estar en La Mirada Crítica. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, es lo que nos dice el candidato del Partido Socialista de Navarra a la presidencia de la Comunidad Foral, después de que las primeras, bueno, en realidad ya no son las primeras, una más de las rondas de negociaciones que está manteniendo el Partido Socialista en Navarra con Nafarroa Bai haya terminado sin un acuerdo, se reanudarán y, en general, la opinión más extendida es que se acabará alcanzando ese acuerdo, aunque falta, lógicamente, porque ello se cierre y veremos cuándo exactamente se cierra.
Le recordamos, dentro de unos minutos, quizá dentro de muy poquito, a las 10 de la mañana está previsto, no sabemos si se retrasará o no, el presidente del Gobierno va a comparecer en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa para anunciar un cambio de gobierno. Les podemos decir ya, casi con seguridad, que el científico español Bernat Soria podría ser nuevo ministro de Sanidad. Cabe la posibilidad también de que el responsable del Instituto Cervantes pase a ser también ministro de Cultura. No queremos equivocarnos mucho porque el presidente nos va a desmentir o no dentro de un instante, pero esos son algunos de los nombres que suenan. Podría también haber cambio en administraciones públicas, que saliera Jordi Sevilla de ese ministerio, pero vamos a esperar a la comparecencia del presidente para finalmente conocer a ciencia cierta y ya sin posible error lo que va a pasar en el gobierno. ¿Os ha sorprendido? ¿Os sorprende lo que va a ocurrir dentro de unos minutos? Hombre, a mí no me sorprende porque, como bien sabes, es lo que le vengo exigiendo desde hace tiempo al presidente del gobierno. Desde hace mucho tiempo. ¿Pero te sorprende que lo haya hecho al final en este momento, ya a ultimísima hora? No mucho, no me sorprende mucho porque creo que después del impulso indudable que ha tenido con su victoria rotunda sobre Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación, pues hombre, este chupinazo, como tú lo has calificado, pues creo que es la mejor manera de enfrentar la última etapa de cara a las elecciones. Pero si solo va a cambiar a 3 o 4 ministros o a 2, así como dices, me parece que es excesivamente poco. 2, 3, 4, quizá 4. Sí, yo creo que tendría que cambiar a 6 o 7. Pero estamos haciendo apuestas que son, ya digo, muy arriesgadas, porque en cualquier momento nos puede desmentir el presidente y va a ocurrir ahora mismo. Si valoramos las noticias de las que disponemos a esta hora, ¿no? Y los cambios se refieren a Sanidad, que es un ministerio con muy pocas competencias. Podría ser Sanidad, Administraciones Públicas, quizá Cultura también, ya veremos. Sí. Quizá Cultura, y por la dimensión de César Antonio Molina como periodista, puede tener eso también repercusión, digamos, que en la política de comunicación del gobierno, que yo creo que es una de las principales debilidades que tiene ahora mismo Rodríguez Zapatero. Ahora, no se vislumbra cambio profundo. No avancemos mucho, vayamos antes de saberlo, no nos vayamos a equivocar a 3 minutos de saber lo que va a hacer el presidente. Más que nada os quería preguntar lo que ya le he preguntado a Pedro, sino si os sorprende el momento político elegido por Zapatero para hacer un cambio de gobierno. Luego analizaremos hasta dónde llega ese cambio de gobierno. ¿Tu punto de vista, José Luis? No es muy sorprendente, pero la sorpresa estará en función o no del resultado, porque si el cambio es de mero maquillaje, será poca cosa para será muy poca cosa, con lo cual la la sorpresa tampoco tendrá mucha importancia. Fernando, tú que conoces bien al presidente porque cubres habitualmente la información del Palacio de la Moncloa, ¿qué te parece esto? A mí sí me sorprende. Me sorprende el momento elegido. Es decir, es verdad que ayer había algún rumor en el Congreso de que podría producirse, pero todo el mundo de alguna forma despejaba esos rumores diciendo algo que tiene bastante sentido común, y es que quizás sea demasiado tarde para hacerlo. Es evidente que el presidente del gobierno lo que busca es un impulso político para lo que le queda de legislatura hasta llegar a las elecciones. Por cierto, esto quizá nos daría la pista de que ciertamente no va a adelantar las elecciones, porque sería un poco raro cambiar el gobierno ahora para convocar elecciones en octubre. Lanza además el mensaje de que le queda por hacer en esta legislatura y que tiene trámite hasta llegar a las elecciones, pero quizá ha desaprovechado otras ocasiones, como cuando tuvo que quitar a Juan Fernando López Aguilar para poner a Mariano Fernández Bermejo, o antes con Montilla, en otros cambios que se han producido. Quizás sea demasiado tarde para ese impulso, pero es evidente que lo que busca es eso. Y aunque luego nos estás emplazando a hablar de los nombres concretos, a mí hay algunos de los nombres que me sorprenden muchísimo. El que más me sorprende es que José Luis Rodríguez Zapatero cese y prescinda de Jordi Sevilla, que es un ministro con el que él ha tenido una afinidad grande políticamente. Es verdad, si es que ocurre, Es verdad que cuando se tramitaron los estatutos, especialmente el de Cataluña, de alguna forma quedó apartado de ese trámite, pero incluso le habían cargado nuevos proyectos para los nuevos meses. Por eso me sorprende mucho que le cese. Puede haber una explicación, pero que también tiene su punto negativo, es que pretenda que sea quien lidere el proceso de renovación que tiene que haber en el Partido Socialista de Valencia. Pero fíjate que el domingo publicábamos una entrevista con Jordi Sevilla en El Mundo, y yo le preguntaba qué ocurre si le proponen y le imponen que sea el líder del Partido Socialista en Valencia, y él respondía taxativamente: yo no quiero irme de Madrid, y si me lo proponen buscaré un candidato que lo haga mejor que yo. Por eso me sorprende si esa es la explicación. Pero coincidiendo plenamente con lo que dice Fernando de Jordi Sevilla, yo creo que también hay que constatar el desaprovechamiento casi total que ha hecho Zapatero de Jordi Sevilla, que por otro lado yo creo que es una de las cabezas mejor amuebladas del gobierno, con una formación económica muy importante, con un papel muy relevante en el ascenso y en la carrera emergente de Zapatero, y que no ha aprovechado en lo que va de legislatura realmente a fondo, porque además la política económica, como todos sabemos, no ha pivotado sobre él, sino que ha pivotado lógicamente en sobre realidad los 3 únicos valores
seguros, a mi juicio, que hay en este momento en el gobierno son los dos vicepresidentes, vicepresidenta y vicepresidente, y el ministro del Interior. Saliendo de este trío... Bueno, no, perdona, y te dejas otro que es muy importante para Zapatero y que cada vez le hace más encargos, y como se ha visto en este debate del Estado de Naciones, probablemente el pilar fundamental de Zapatero, que es Jesús Caldera. Sí, Caldera. Es decir, la política social está... No, lo que pasa es que Caldera, todas las cifras... Al revés que los otros dos, ha sido y sigue siendo muy discutido e incluso muy menospreciado desde algunos... ¿Pero por quién? Estás equivocado, Pedro. No, que va. Caldera, yo creo que... Desde la oposición. Pero bueno, no quería de las cifras utilizadas por el presidente del gobierno en su balance el otro día, aparte de estos provienen del ministerio de Caldera, e incluso la medida estrella, los 2.500 euros. Estrella es la de... Todos los demás, que son muchos, porque son 15 o 16, todos los demás, cualquiera de ellos, si no muchos de ellos, tendría que haber, y como tú muy bien has dicho antes, tendrían que haber sido sustituidos hace ya mucho tiempo, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Para ellos, para Zapatero. Hay un pronóstico que... Están surgiendo muchos nombres, lo que pasa es que me resisto a dar demasiados nombres justo antes de que comparezca el presidente y nos desmienta. Yo como llevo meses diciendo que Carmen Chacón terminaría siendo ministra... Tenemos el nombre de Carmen Chacón creo que como posible ministra de Vivienda. Sí, saldría la ministra Trujillo, pero tenemos más nombres. César Antonio Molina, que podría de Cultura, Elena Salgado, que a lo mejor podría sustituir a Jordi Sevilla. Confieso que en este momento lo único que tengo confirmado antes de empezar la tertulia es que Jordi Sevilla sale del gobierno. Que sale del gobierno. Bueno, insisto, no queremos dar demasiados nombres porque no hay nada peor que decir una cosa que te puedan desmentir un minuto después. Así que vamos a esperar a que sea el presidente del gobierno el que nos diga exactamente qué es lo que va a hacer, que es el portavoz autorizado de su propio gobierno, para que sepamos exactamente en qué va a consistir y lo podamos comentar a continuación. Si echamos la vista atrás, en realidad los cambios políticos, los poquitos cambios que se han producido dentro del gobierno y que han sido políticamente muy relevantes, ha sido por ejemplo el de Bono, pero no muchos más cambios políticamente muy relevantes. Bueno, el de Bono y lo que trajo consigo de que Rubalcaba pasara al Ministerio del Interior al pasar Alonso a la Defensa. Fue en aquel momento, justo, coincidió en el mismo sitio. Efectivamente, ese es el cambio de más relevancia política. Es verdad que en contra de opiniones, no solo la de Pedro Calvo Hernando, sino opiniones destacadas dentro del Partido Socialista y del propio gobierno, Zapatero ha mantenido este gobierno prácticamente como uno de los más duraderos de la democracia, haciendo solo los cambios imprescindibles, en contra, por cierto, de lo que dijo cuando era líder de la oposición, de que nunca haría cambios para sacar candidatos de sus ministros, pero lo hizo. Y es verdad que muchas veces se le pedía desde el partido y desde el gobierno ese impulso en forma de más cambios en el gobierno, y ha mantenido algunos ministros o ministras, por ejemplo, si se confirmara el caso de María Antonia Trujillo, ha estado desde el principio casi señalada como una de las ministras a salir en el caso de que se produjera esa remodelación. Pero lleva saliendo desde el segundo mes. Eso es lo que lleva saliendo desde en el caso de Cultura, y suponiendo que se produzca ese cambio, fijaros que probablemente la ley más importante que ha producido el Ministerio de Cultura, el proyecto de ley, ha sido la ley del cine, que acaba de llegar al Parlamento, no con sino poca polémica. Ha tenido que ser la vicepresidenta quien finalmente tomara las riendas de la ley, y resulta que si se produjera el cambio, esa ley se va a quedar colgada en el Parlamento sin ministra que la gestione. Bueno, vamos a hablar de esto dentro de un instante, en cuanto el presidente comparezca. En Moncloa siempre las ruedas de prensa son más tarde de lo que se dice, se convocan a una hora y luego se producen a otra diferente. Es una cosa histórica que ocurre siempre en el Palacio de la Moncloa, pero en cuestión, hablando de lo que realmente importa, va a haber cambio de gobierno, se produce el cambio de gobierno en el día después del final del debate sobre el Estado de la Nación, que terminó en la jornada de ayer con una lista innumerable de votaciones de las propuestas de resolución. Algunas se aprobaron, otras no. Fue muy destacado, ya lo hemos comentado con Jordi Pujol al principio de la mirada crítica, que el gobierno, el Partido Socialista, apoyara las propuestas de resolución de Convergencia y Unión, cuando en anteriores debates sobre el Estado de la Nación no aprobó ni una de Convergencia y Unión, y sí todas las de Esquerra Republicana de Cataluña. En cualquier caso, los diputados tuvieron ayer una jornada, en fin, muy ajetreada de votaciones, como demuestra el flash de hoy de la mirada crítica. Propuesta número 1. Comienza la votación. Aprobada. Propuesta 2. Comienza la votación. Votación en bloque de sus propuestas. Comienza la votación. Rechazadas. Propuesta 10. Propuesta 11. Aprobada. Propuesta 21. Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Propuesta 36. Comienza la votación. Rechazadas. Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Propuesta 46 con enmienda 2. Aprobada.
Propuesta 47 con enmienda 14. Comienza la votación. Propuesta 61. Y así una y otra y otra y otra y otra votaron varias decenas de propuestas de resolución en la mañana de ayer en el Congreso de los Diputados. Y hoy, a esta hora, 10 y 7 minutos de la mañana, 9 y 7 en Canarias, el presidente del Gobierno toma la tribuna de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa para anunciarnos el cambio de gobierno. Le escuchamos. Quería informarles que ayer por la tarde despaché con Su Majestad el Rey los cambios que quiero hoy anunciar del Gobierno de la Nación. Cambios que afectan a 4 ministerios y que paso a relatarles. En primer lugar, la nueva ministra de Administraciones Públicas será Elena Salgado, actual ministra de Sanidad. La nueva ministra para la Vivienda será Carmen Chacón, que como saben es diputada por Barcelona y vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados. El nuevo ministro de Cultura será César Antonio Molina, crítico literario y director del Instituto Cervantes. Y el nuevo ministro de Sanidad será Bernat Soria, prestigioso investigador, director del Centro de Investigación de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Andalucía. Estos son los cambios que afectan al Gobierno y quería darles alguna significación de los mismos. En primer lugar, quiero que en estos 8 meses completemos plenamente los compromisos electorales en áreas de gran importancia para la vida del país y para los intereses de los ciudadanos. Y deseo también que preparemos los cambios y los proyectos que tenemos para la próxima legislatura. Permítame que le subraye que de manera singular quiero hacer referencia a 2 de los relevos que se han producido, a 2 de los cambios, a 2 de las incorporaciones, por tanto. En primer lugar, por lo que afecta al Ministerio de Cultura. Como saben, César Antonio Molina ha sido un magnífico director del Instituto Cervantes, nuestra principal empresa colectiva en el mundo para difundir nuestro patrimonio cultural más rico, que es nuestras lenguas, empezando, lógicamente, por el castellano. Ha hecho una magnífica gestión y deseo que la cultura española sea, ante todo, una cultura para que el mundo la aprecie y la valore, por nuestra gran riqueza en todos los campos culturales. En segundo lugar, quiero subrayar que es desde el punto de vista del futuro que nos aguarda como sociedad en su conjunto, un privilegio contar con uno de los mejores investigadores que tiene nuestro país en el Gobierno de España y en el campo de la biomedicina. Un campo en el que los mejores países del mundo se empeñan con afán porque constituye una fuente de esperanza para los principales retos de la salud, para los principales retos de la medicina y también, por tanto, para los principales retos de la esperanza de futuro de los seres humanos. Conocen bien la trayectoria de Elena Salgado. Es, desde mi punto de vista, en este tiempo de experiencia, aunque su experiencia en la gestión pública viene de atrás, es una de las mejores gestoras públicas que conozco y deseo que marque la impronta de un nuevo tiempo de modernización y de reforma en la Administración General del Estado, que ha de acelerarse, que ha de ponerse a la altura de los tiempos. Y por último, ya conocen que Carmen Chacón, miembro de la Ejecutiva Federal del partido también, es uno de los valores, de los nuevos valores, sin duda alguna, más importantes que tiene el proyecto socialista.
Quiero por último añadir mi agradecimiento a las personas que dejan de ocupar una cartera en el Gobierno de la Nación. Han cumplido, han hecho una buena tarea y me siento profundamente satisfecho de su gestión. Y también les añado que tendrán nuevos cometidos. Muchas gracias. Dos preguntas. A usted. Sí, quería preguntarle, presidente, si el hecho de que los sondeos, la mayoría de los sondeos, le haya dado a usted como ganador en el debate sobre el Estado de la Nación, ha influido para que usted haya elegido este momento o era una decisión que tenía tomada de antemano. Gracias. Sí, es verdad que hay pocas personas que han podido ser en España presidentes del Gobierno, pero cualquiera que ha vivido esa experiencia sabe que un cambio de Gobierno no se puede hacer en 24 horas, ni pensar, ni planificar, ni gestionar. No, tenía la decisión tomada hace semanas y me parecía que este era el momento adecuado. De hecho, he venido trabajando tanto en el debate del Estado de la Nación como en la planificación y proyección en función de lo que considero que son los temas de futuro más importantes para nuestro país en el cambio de gobierno. Quería saber si nos puede adelantar las nuevas tareas de los ministros que dejan de serlo y, por ejemplo, si el exministro Jordi Sevilla irá a ocupar algún cargo o alguna tarea importante de la Comunidad Valenciana. Gracias. Creo que el tiempo irá poniendo y marcando las responsabilidades que deseo que tengan. Voy solamente a contestar a la pregunta concreta. Desde luego, el que Jordi Sevilla pueda ocupar alguna responsabilidad en el ámbito de la Comunidad Valenciana me parece una muy buena idea. Muchas gracias. Termina la rueda de prensa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 10:15 de la mañana, 9:15 en Canarias. El presidente del Gobierno ha hecho el que previsiblemente será el último cambio de Gobierno en esta legislatura. 4 ministerios cambian de titular, salen 3 ministros del Gobierno anterior, entran 3 nuevos ministros y una ministra cambia de cartera. En realidad no nos ha desmentido el presidente en nada de lo que hayamos dicho justo antes, aunque siempre uno corre el riesgo de equivocarse justo antes de que el autorizado portavoz llegue a confirmar las cosas. Pero repetimos, Elena Salgado, hasta ahora ministra de Sanidad, pasa a ser ministra de Administraciones Públicas. Deja el ministerio y deja el Gobierno Jordi Sevilla. Carmen Chacón es la nueva ministra de Vivienda. Hasta ahora era la vicepresidenta del Congreso de los Diputados. Va a ser, si no me equivoco, no sé si quizá la más joven de los ministros, me parece a mí, o por ahí se andará. Sin duda, sin duda. Diputada por Barcelona, una mujer muy joven del Partido Socialista, de los socialistas catalanes, va a ocupar la cartera de Vivienda en lugar de María Antonia Trujillo. Entra en el Gobierno el hasta ahora director del Instituto Cervantes, un periodista y escritor, César Antonio Molina, también profesor en la universidad. Tuve la suerte de ser alumno suyo en tiempos, ahora va a ser ministro de Cultura, ocupando el cargo que hasta ahora ocupaba la ministra Carmen Calvo. Y entra en el Gobierno en lugar de